Buenas tardes, estamos entonces en Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista del Redentor. Seguimos entonces con Éxodo en este estudio que nos acompaña el pastor y académico Joel Sarman, que nos lleva en este caminar por el libro de Éxodo. Joel, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, sigamos con el estudio. Listo, gracias. Muy bien, hemos llegado al capítulo 10 del libro de Éxodo. Y con eso llegamos a la octava plaga. Y dice así: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios dijo que endureció el corazón de Faraón con un propósito, para darle a su pueblo algo que le puedan contar a sus descendientes. No en el sentido de darles cuentos, pero en el sentido de darles un apoyo a su fe, algo que contar, los grandes y poderosos hechos de Dios. Es así que el Éxodo se vuelve paradigmático. Es un emblema de la salvación que Dios logrará. Y el punto es conocer a Dios. Los egipcios conocerán a Dios, pero en cuanto a un juicio. Los israelitas, por otro lado, conocerán a Dios en forma salvadora, como alguien que les rescata de esta situación. Y ese es el punto. El punto para nosotros hoy es cómo conocemos a Dios. Desde qué punto de vista le vamos a conocer y cómo lo estamos conociendo. En este libro aprendemos quién es y vamos a ver lo que Dios puede hacer. Y es una buena pregunta: ¿cómo lo conoces? ¿Lo temes como un humilde creyente o lo resistes neciamente con corazón duro? Es algo para preguntarnos a través de todo este estudio. Bueno, Dios le habla a Faraón en términos de su soberbia. Y vemos entonces lo que sucede en el versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Hoy día hay una plaga de langostas dando vueltas en el oriente. Van de lugar en lugar y parece que los arrastra el viento, porque son criaturas pequeñas y frágiles, pero son muchas. Y eso nos recuerda que ni siquiera en el día de hoy los podemos controlar. Si uno busca por internet va a ver las noticias en semanas y meses pasados de una gran cantidad de langostas dando vueltas ahí y no sabían a dónde iban a acabar. Vemos con esto otro par de plagas también con la octava plaga. Recordemos, las dos primeras plagas eran del río, las segundas fueron de insectos, las terceras epidemias, y las dos cuartas, las dos que vienen en cuarto lugar, la pareja en cuarto lugar, son contra las siembras, ¿sí? Lo que acabó el granizo, lo vimos la última vez, y ahora vienen las langostas y atacan las siembras, los cultivos, la comida que cultiva Egipto.
Las langostas son unos insectos que no hacen más que comerse todo lo que sea una hoja, toda parte tierna de una planta. Y entre más langosta haya, menos dejan. Y Dios dice que se los va a mandar hasta que les llene aún las casas. Tantas van a ver, y en un lugar tienen que aterrizar, ¿sí? Las langostas vienen volando, quieren aterrizar, aterrizan, cubren todo, ¿y qué hacen? Algunas les toca entrar donde no suelen ir, y entran en las casas también porque hay demasiadas. Lo interesante es que siendo advertidos de lo que va a suceder, esto es lo que hacen los siervos de Faraón en el versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Tienen ahora algo de respeto por este Dios que se llama Jehová, que era desconocido antes. Y se está manifestando una inconformidad con la política de Egipto, con la política de Faraón. El lazo es el lazo de una trampa, ¿verdad? Para atrapar animales. Ellos están diciendo: ¿cuánto tiempo nos vas a dejar caer como un bobo, con todo respeto, en las trampas que nos pone Moisés? El hombre no hace más que castigar y castigar. Admite, le dicen los poderosos o los siervos de Faraón, los poderosos de Egipto: admite que no tenemos el poder para resistir esto ya. ¿Acaso no te han dicho que el país está destruido? Interesante crisis en el gabinete de Faraón, porque con las langostas le van a acabar todo lo que les queda. Así que hacen regresar a Moisés y Aarón, y en versículo 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Ahora sí, con la amenaza de las langostas, es dispuesto a ceder algo más Faraón. Vayan, pero, dice, ¿pero a quién piensan llevar? A todo mundo, dice Moisés, y esto no le agrada a Faraón. Y algo sucede ahora. Vemos al Faraón en un lugar de debilidad. Está todavía buscando hallar una forma de salvar su honor. Es lo que me parece está haciendo cuando dice, pero ¿quién va a ir? Como por decir, pero no se me lleven a todos. Él no quiere perder con todo. Él no quiere que todas las condiciones las ponga Moisés. Está como pidiendo que Moisés le conceda algo, sí, que no sea malo, que le deje algo para salvar su honor y su sentido de dignidad. Faraón ve que tiene que aceptar una humillación y quiere que le abran una salidita de la humillación total. Pero eso no es lo que busca Dios. Y el problema es que Faraón no es capaz de arrepentirse, de humillarse completamente y de admitir que Dios es más poderoso y que Dios puede decir lo que quiera y puede hacer lo que quiera y puede pedir lo que quiera, y que Faraón no tiene derecho ni autoridad de rehusarlo. Y a Moisés, que al comienzo lo vimos muy débil, ¿verdad? Muy indeciso. Lo vemos ahora en un lugar de mucha fortaleza. Moisés no le quita nada al mensaje, no lo ajusta. Dice que hasta las ovejas y las vacas, hasta las gallinas, dice, nos vamos a llevar todo. Y no hace ningún cambio. Y Dios dijo que se iban a salir, y entonces eso quiere decir que se van a salir todos, con hijos, con ganado, con todo. Bueno, ¿qué hace entonces Faraón? Versículo 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros,
sarcásticamente, ¿verdad? ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad, cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pidisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué está haciendo Faraón? Está haciendo teatro para su gobierno, ¿sí? Su gobierno está ya inconforme, están diciendo, ¿no ves que está destruyendo todo el país? ¿Cómo nos dejamos? ¿Cómo permites eso? Déjalos ir ya, humíllate. Pero él no quiere, él no tiene forma de hacerlo, le toca humillarse totalmente y no lo va a hacer. El hombre está muy atrapado por su propio orgullo, por su sentido de su propia importancia. Y dice y usa esa expresión, el mal está delante de vuestro rostro. Es decir, tú tienes la culpa en todo esto, Moisés. Estás pidiendo demasiado. ¿Cómo se te ocurre pedirle a un país importante que deje de oprimir a los demás y que no tenga sus esclavos dominados? ¿Cómo se le ocurre no darme unas concesiones y poner todas estas condiciones duras? Y así, esto es un emblema, así somos nosotros. ¿Cuándo somos así? ¿Cuándo somos como este hombre tan terco? Así somos bajo el yugo del pecado. ¿Cómo se le ocurre a Dios pedir que abandonemos todos nuestros vicios, nuestros delitos y pecados? Es como cuando a veces se confronta a la gente con pecado sexual y se ponen bravos, ¿verdad? Como si existiera un derecho al adulterio. También con muchas otras cosas, pero ese es un ejemplo que se me ocurre. A veces la gente se pone brava cuando uno lo confronta con haber hecho un pecado. Y así somos como Faraón. Él no es muy extraño, aunque sí es muy terco. Miren, dice Faraón, haciendo teatro para su gobierno, vayan los hombres, hagan sus sacrificios, yo se los voy a permitir, como si fuese muy generoso. Y a la fuerza tiene que darles algo, que al comienzo, cuando pidieron algo, les quitó lo que tenían, los puso a hacer ladrillo sin paja, en su soberbia para comprobar su propio poder y la debilidad de Israel. Y para ponerle puntuación a su dicho, hace echar a Moisés y Aarón, que es una indignidad, los maltrata, los trata sin respeto. Pero es lo único que le queda a Faraón, hacerse como, bueno, ya verán, es por eso que digo que está haciendo teatro para su gobierno, como para decirle a sus siervos, pues, ¿qué se puede hacer con esta gente? Son tan tercos, son tan irracionales. Y la verdad es que al llamarle la atención sus siervos de que iban de mal en peor, de que se estaba destruyendo el país, Faraón no es capaz de hacer más que portarse aún peor de lo que lo estaba haciendo, porque tiene un corazón muy duro y muy terco. Es un vicio terrible estar endurecido al pecado. Nos debe dar temor cuando nos damos cuenta que somos orgullosos. Sabemos lo que es ser como Faraón, sí lo sabemos, porque lo hemos visto en otro y lo conocemos en nosotros mismos. Somos capaces, ¿verdad?, de hacer las mismas cosas. Bueno, hasta ese momento, ¿hay alguna pregunta? Sí, señor, tenemos un par de preguntas. La primera es, esa condición de Faraón, de terquedad y de orgullo, ¿es igual a todo ser humano, pero se acaba cuando se convierte al cristianismo? Pues se puede distinguir entre el pecado de un inconverso. En cierta forma se puede distinguir entre el pecado de un inconverso y una persona que es creyente, en el sentido de que Dios le ha cambiado el corazón al creyente, es capaz de arrepentirse, no solo sentir un remordimiento
o un dolor por las consecuencias, sino realmente odiar su pecado y arrepentirlo y saber que merece castigo y estar de acuerdo en ese sentido con Dios. Entonces hay hay una diferencia. Por otro lado, pues hay algo parecido en que pues, un pecado es un pecado, ¿sí? No importa quién lo comete, y el pecado endurece y podemos ser soberbios y quizás no cometemos todo lo que hace otra persona, pero todos tenemos nuestra manera de hacer el mal, y todo mal es malo. Y aunque eres un creyente, pues el pecado es pecaminoso. A veces en los creyentes, digamos, el pecado o la forma de endurecerse es sintiéndose bien, es decir, siente que no es tan peor como los otros. Siente que no, o sea, no mato, no robo, no estoy cometiendo adulterio. Entonces, pues no estoy haciendo esos pecados tan graves. Pero a veces las malas decisiones, el orgullo, como en este caso Faraón, pues su orgullo se demostraba en no dejar salir a los israelitas. Pero muchas veces su orgullo se manifiesta, o el orgullo de uno se manifiesta, no reconociendo que realmente hay algo malo. Sí, tienes razón. Como que uno no siente que esté algo pasando mal. Y la gente le puede decir, pero es que usted es como orgulloso, mire, está fallando en esto. Y como no es un pecado evidente, entonces no lo puede ver. No lo puede ver. Es difícil esto. Edgar. Nos ocultamos. Señor. El orgullo no se oculta a sí mismo, ¿verdad? Así es. Algo que pues pensamos bien de nosotros, entonces no pensamos mal. Y así se oculta el orgullo mismo. Así es. Y más cuando no hay pecado escandaloso. Uno, para aconsejar a un hermano, por ejemplo, en una iglesia, no sé, puede cometer actitudes orgullosas, puede tener problemas con la lengua, puede no estar criando bien a sus hijos, y todo el mundo lo ve, todo el mundo ve que pueden ser padres tolerantes al pecado de sus hijos, por ejemplo, y todo el mundo lo ve, y al decirles algo para que puedan mejorar su camino, pues se pueden sentir ofendidos, porque sienten que realmente no es así, porque pues no están cometiendo ningún pecado extraño ni nada. Entonces, pues porque es muy difícil aconsejar cuando, como usted dice, ¿no?, guardamos como ese orgullo y escondemos el orgullo. Es complicado, ¿no? Es complicado. Sí. Y nos es fácil que la gente nos ayude, porque no queremos esa ayuda, aunque estemos mal, aunque tengamos una lucha interna, aunque tengamos temores, aunque tengamos circunstancias, no queremos aceptar esa ayuda porque pensamos pues que en un sentido sí, o sea, no es tan grave como los otros que sí cometen cosas graves, ¿no? Entonces eso afecta a una iglesia muchísimo. La gente que se va de una congregación está pecando en muchos sentidos. Pero yo me acuerdo una vez que me dijo alguien, yo prefiero irme a esta congregación porque yo siento que no hay suficiente amor cristiano para, eso fue hace muchísimos años, para reuniones como nosotros no tenemos unas reuniones de jóvenes, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Entonces preferimos irnos. Y yo le dije, bueno, pero entonces pues usted tiene que pensar en nosotros. Nosotros, si nos quedamos, entonces nosotros estamos mal, porque si usted siente que está haciendo lo correcto, quiere decir que el resto estamos haciendo lo incorrecto. No, usted no está, ustedes pueden quedarse, me respondieron ellos. Y yo les dije, pero ¿por qué nos vamos a quedar si al quedarnos estamos haciendo algo incorrecto?
Alguno de los dos tiene que estar haciendo incorrecto, o ustedes al irse o nosotros al quedarnos. El punto es, no quiero aceptar que hay algo mal y justifico mi pecado aún diciendo que estoy haciendo algo bien. Y sigue ahí, y sigue ahí. Es una cosa seria todo esto, ¿no? Vamos entonces a otra pregunta. Edgar dice, ¿hasta cuándo? La parte de las escrituras que dice, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo? ¿A quién se refiere? ¿A Moisés o a Faraón? A Moisés. Le están hablando con Faraón y le están diciendo, este hombre es un lazo. ¿Quién? Moisés es un lazo. Es una trampa en la que seguimos cayendo. Muy bien. César le pregunta, desde la concepción egipcia, desde el pensamiento egipcio, el faraón era considerado un dios. Este episodio del verso 7 no pondría en tela de juicio ante sus súbditos su supuesta divinidad. Puede ser. No estoy, sí he oído que lo consideran en cierta forma divino, pero, o sea, estos dioses de ellos no son dioses todopoderosos como el Dios de la Biblia. O sea, en el concepto egipcio, un dios es como un superhombre, pero no es realmente lo que un cristiano llamaría un dios. Sí lo pone en una situación difícil, pero seguramente entre sus siervos hay quienes saben que pues, también es un hombre y se confunde y es soberbio y no sabe hacer las cosas. Pero tiene razón en ese sentido. Habrán quienes están pensando, pues, esto no le va a ir bien a Faraón. Santiago pregunta, una persona que escucha la palabra del Señor continuamente, pero no reconoce a Cristo en su vida, no viene a Él, ¿se puede comparar con Faraón? Pues en el sentido de que son inconversos, se puede comparar. Yo no le veo más punto de comparación. La dureza del corazón, en ese sentido, la dureza del corazón del inconverso. Sí. El inconverso es duro, ¿no? Se le habla a veces del Señor y si Dios nos obra, pues su corazón es endurecido más y más. Pero ahí el punto es que todo ser humano tiene un corazón pecaminoso y duro. Así es. Bueno. Listo, hermano, adelante. Ok, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende su mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces vemos un contraste. Faraón que habla y maltrata y abusa. Y por el otro lado Dios que dice y hace y se acabó. Lo que él dice que es contundente ocurre, lo hace. ¿Qué le toca hacer entonces a Faraón? Pues le toca humillarse. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová.
Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Y una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Faraón confiesa su pecado, pide que lo perdonen, pide que le oren a Dios, pero esta confesión sí dice que me perdone solamente esta vez, como si no fuese pecador, como si el problema no es un corazón pecaminoso y el problema es que cometió solo un error. Y no se arrepiente, es endurecido porque lo está diciendo nomás. Está hablando en el momento. Y quizás en este momento Faraón pensó, ¿qué más nos puede pasar? Se han comido toda la comida, nos ha dado todas estas plagas, ¿ya qué más nos va a hacer? Ya le dio al río, ya nos dio con los insectos, vino la enfermedad, se acabó la comida. ¿Qué más nos puede hacer? Hemos sobrevivido todo. Y ahora quizás dice, pues necesitamos esta gente para que trabaje para recuperar el país. Otra consideración que nos ayuda a entender lo que hace Dios es esta. Si en este momento tú fueses un israelita, habiendo visto lo que Dios ha hecho, teniendo aún tu ganado y tu comida, en la escasez que van a pasar toda la gente de Egipto, ¿te querrías quedar puesto ahí? Lo que estoy diciendo es que Dios está preparando a su pueblo para salir con todo esto, ¿sí? Con todo lo que ha hecho en Egipto, para que ellos no se quieran quedar con estas calamidades, con las formas en las que las pone y las controla. Dios está preparando a que estos esclavos quieran salir corriendo. Viven en el país más próspero del mundo, ahí vivían antes de esas plagas, pero después de tanta calamidad, ¿quién se quiere quedar? Es algo chistoso que ocurrió recientemente que es parecido. Aquí tenemos un problema con la frontera con México, entonces quieren poner un muro, ¿verdad? Para que no se metan tanta gente sin permiso y sin autorización y sin las legalidades que nosotros queremos determinar como ciudadanos. Pero cuando arrancó el coronavirus, que estuvo grave aquí, lo que hicieron los mexicanos, es decir, cierren esa frontera para que no vengan gringos contaminados. Algo que me parece muy chistoso, pero es parecido a la situación. Yo creo que Dios está haciendo aquí. Los israelitas viven en Egipto, pero ahora Dios está quitándole todo a ese país tan rico y próspero para que su pueblo quiera salir, porque no tienen por qué quedarse. No tienen por qué quedarse. Le está incentivando la salida. Bueno, ahora viene la tremenda y novena plaga. Recordemos, la novena es el fin del tercer trío. Recordemos esas agrupaciones de 3 plagas de las que he hablado. Las resalta el texto. El texto forma estas agrupaciones cuando se introducen las plagas. 1ª, 4ª y 7ª, de mañana por el río. 2ª, 5ª y 8ª, en la presencia de Faraón en su palacio o algo así. 3ª, 6ª y 9ª no son anunciadas, no tienen aviso, se manda repentinamente la plaga. Cada vez que comienza un trío nuevo, aumenta la destrucción. Esta plaga, eso quiere decir que la 3ª, 6ª y 9ª son en alguna forma premonición de algo peor que viene. Entonces, esto es parte de lo que está ocurriendo en la novena plaga. Si Dios ha acabado con tantas cosas, ¿qué puede hacer ahora? ¿Qué hará después de esta novena plaga? ¿Qué introduce? ¿Cómo aumenta el nivel de la calamidad después de esto?
Todo esto es parte de lo que podríamos decir es la guerra psicológica que Dios está usando contra Egipto. Está levantando un terror en los egipcios para que hagan lo necesario. Bueno, ¿cuál es la plaga? Versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, dando tanto que cualquiera las palpe. Igual que la tercera y la sexta plaga, la novena, como dije, vino sin aviso. Nadie le dice a Faraón, déjalos ir, nadie se presenta ante él. Solo que Moisés extiende su mano, alguien lo habrá visto, pero no necesariamente lo hace ante Faraón. Dios no manda avisar, solamente que van a caer estas tinieblas palpables. Y es difícil de entender, pero se puede imaginar uno que ha estado en una situación sin luz, o en una cueva, algo así, cuando se van las luces y no hay nada que ver. Eso es casi una tiniebla palpable. Pero esto me parece que pudo haber sido algo peor. 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Imagínense el terror de ese momento. No se anuncia, y cae esta tremenda oscuridad. Y una vez ha empezado a durar un ratico la oscuridad, seguramente comienzan a pensar, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Esta oscuridad para qué es? No se pueden ni mover, no pueden encender nada, no se prende nada de eso, y es un apagón total. Y el terror de esta plaga es que por 3 larguísimos días están en la oscuridad esperando que pase algo. Espere y espere. Y todo ese tiempo alargado y no pasa nada. Hasta que me imagino comienzan a desear que algo pase, lo que sea. ¿Qué representa esta oscuridad? Es decir, ¿de qué se trata esta plaga? ¿Por qué los mete en una oscuridad sin más que el tremendo terror de esperar mientras el tiempo se alarga sin eventualidad alguna y no llega el día, no hay luz, no hay más que soledad tremenda y esa profunda y sobrenatural oscuridad? Yo creo que Dios está hablando a Egipto, está hablando a lo que representa Egipto, el ser humano perdido en sus delitos y pecados, y a eso se dirige. La oscuridad, estas tinieblas palpables, son las tinieblas de nuestro propio corazón pecaminoso. Es lo que hace de esta plaga una tremenda plaga. Bien, dice Dios, quédense quieticos, enceguecidos por la oscuridad de su propio corazón. Entren en lo que es el corazón pecaminoso humano. Pásense un buen rato ahí, en un lugar sin Dios, un lugar sin bien, sin nada más que una oscuridad tan total que es palpable. Y es un terrible lugar en el cual encontrarse uno. Y es lo que merecemos. Y Dios les habla en esa plaga simbólica de lo que es vivir sin Dios, lo que es estar sin ninguno de los beneficios que Dios da, la condena, la impotencia, la inhabilidad total que existe en el corazón pecaminoso porque no tiene ninguna luz, no se puede levantar, no sabe a dónde ir, está ahí condenado. De algún modo, dice, Faraón pudo llamar a Dios, y yo creo que lo más probable es que al fin de los 3 días lo llamó cuando por fin salió otra vez el sol. El sol era una de las deidades importantes de Egipto, ¿verdad? Dios lo había enceguecido, Dios lo había apagado. Le quitó, por decirlo así, a Egipto su sumo Dios. ¿Qué hace entonces Faraón?
Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Increíble que aún quiere negociar Faraón, sí, pero así de terco es. Antes les dijo: vayan los hombres, pero nadie más. Ahora vayan con los niños también. Pero en su momento de debilidad no se puede rendir. Está en la situación de debilidad en que necesita que le den alguna concesión, y por eso dice: pues dejen las ovejas y las vacas. Pero no, eso no es posible. Y aún después de esa tremenda oscuridad, sigue igual de terco. ¿Y Moisés qué hace? Moisés ha aumentado a una posición de muchísima fuerza. Dios ha cambiado. Al comienzo parecía que el faraón tenía todo el poder y la fortaleza, y Moisés era un débil. Ahora Moisés es el fuerte. 25. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos. Tremendo. A Moisés le toca ahora subirle las condiciones a Faraón. Faraón tratando de negociar, de bajar las condiciones para así de obtener algo en su humillación, que no sea una humillación total, para no verse débil, sigue perdiendo. Y sigue haciéndose el bravo. Entonces dice 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí y guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Aquí la amenaza de Faraón ya suena muy hueca, pero la amenaza de Moisés, que no va a ver más su rostro, muy llena de poder. ¿Qué ha logrado Dios? Ha volteado todo. Con sus maravillosas señales ha hecho que el poderosísimo Faraón quede yaciendo tirado por el suelo, y Moisés, el humilde y manso pastor, con su palo para apacentar ovejas, quede por encima, hablando palabras medidas y llenas de amenaza. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Preguntas y observaciones finales? Sí, señor, muy bien. Diana dice: ¿se podría decir que Moisés pecó cuando cuestionó a Dios de por qué lo enviaba ante el faraón con esta gran misión de liberar a su pueblo, cuestionando quién era él para hacer esto, o poniendo delante de Dios su dificultad para hablar? Sí, yo creo que sí se puede decir eso. Segunda, ¿está bien que hagamos ante el Señor este tipo de interpelaciones o cuestionamientos que hizo Moisés cuando el Creador nos encarga alguna misión o ministerio? Pues se pueden decir dos cosas ahí. Sí se pueden hacer si son de buena fe. O sea, ¿qué dice María cuando viene el ángel y le dice: pues vas a tener un hijo? Ella dice: pues ¿cómo va a ser si no conozco hombre alguno? ¿Sí? Entonces ella hace una pregunta, pero no es una pregunta de mala fe. No está diciendo: ay, no, es que yo no quiero. Entonces está bien hacer esas preguntas, y parece al comienzo es lo que estaba haciendo Moisés, ¿no? Es que ¿cómo voy a hacer yo? O sea, ¿qué van a decir? Pues haz esto para convencerlos y ten esta señal, ¿sí? Pero no hay que hacerlas de mala fe, o sea, como interponiéndole a Dios obstáculos. Eso es un pecado. César dice, en el versículo 18 dice que Moisés oró a Jehová. ¿Se entiende que a interceder por la petición de Faraón? De ser así, sería algo muy particular, curioso. Pues quizás, pero o sea, el Faraón le pide que ore, ¿verdad? Dice: ora por mí. Y dice Moisés: voy a orar por ti, voy a orar con toda sinceridad. Dios lo va a quitar y se va a ir, pero yo sé que tú no crees esto.
pero sí está orando por Faraón, porque Dios quite de Faraón y de Egipto esa plaga. Felipe dice, que Dios diga que ha endurecido el corazón de Faraón, ¿no hace que la responsabilidad de las acciones de Faraón sean de Dios? Y si lo que hizo Dios fue endurecerlo a través de un sufrimiento lento y progresivo, ¿no se puede decir que Dios lo tentó? ¿Y esto sería contradictorio a lo que sabemos de Dios? No, no lo es. Dios lo endureció, pero la causalidad divina, la forma en que lo hace, no es necesariamente una que le quita responsabilidad. Dios no, es que no se mide, o sea, no se dice que la responsabilidad, si Dios tiene un 75%, nosotros tenemos un 25% o algo así. La actividad de Dios y su soberano decreto hacen todas las cosas, pero no elimina ninguna de las causas que Él ha creado y no está violando la responsabilidad de los agentes que son sus criaturas. Entonces, la forma en que Dios endurece a Faraón es una forma en que Dios Dios obra, pero que en ninguna manera le quita a Faraón la responsabilidad de responder debida y propiamente. Dios entra al comienzo, dice, deja ir a mi pueblo, yo soy Dios, yo soy Jehová, aquí están las señales de quién puede hacer estas cosas, señales poderosas. Cualquier ser humano debe responder correctamente cuando Dios le dice algo así. Y si ese ser humano lo rechaza, es porque es pecaminoso y culpable de endurecerse y de hacer las cosas mal. El problema que tenemos, me parece, es que pensamos que Dios como agente opera al mismo nivel que sus criaturas, pero Él no les quita el ser agentes que tienen responsabilidades, que pueden hacer decisiones, que quieren hacer cosas y que hacen según lo que quieren. Pero eso, lo que ellos quieren hacer, Dios lo usa para su bien. Por ejemplo, en Lucas 22 creo que tenemos el relato de Judas que traiciona al Señor y que le entra el diablo para que Judas haga este terrible acto de traicionar a Cristo. ¿Y qué logra con eso? ¿Qué logra traicionando a Cristo? ¿Qué logra entregándole a sus enemigos? ¿Qué logra con la alegría de los fariseos y los enemigos de Cristo que se alegran y le pagan a Judas? ¿Qué es lo que logran con todo eso? Logran los propósitos de Dios. Eso es lo que logran. Dios está obrando. Es como lo que dice José a sus hermanos. Ustedes me querían hacer un mal, pero Dios me hizo un bien. Dios lo usó para bien. Es el mismo principio. Sí, precisamente César dice, eso sería como eximir a Judas de su responsabilidad personal. Exacto, Judas tuvo esa responsabilidad, el diablo tuvo su responsabilidad, los fariseos tuvieron su responsabilidad, hicieron algo terrible, traicionaron a Cristo y también a la misma vez cumplieron los santos y eternos propósitos de Dios en la redención. Y también, dice Viviana, es como que las acciones y actitudes de los hombres llevan a cabo la voluntad de Dios. Bueno, lo hacen pregunta, pero es lo que acaba usted de responder, ¿verdad? Exacto, es lo que hacen. Siempre, nadie juega con Dios. Por más que creamos que estamos haciendo lo que es distinto, hacemos lo que Dios ha propuesto. Luz Mila dice, con todas esas señales, ¿cómo hizo Moisés para que el pueblo no le diera la gloria a él, sino a Dios? Esa es una muy interesante pregunta. Pero, o sea, lo vieron muy débil al principio. Quizás eso es parte de todo esto. Lo vieron muy débil, lo despreciaron y luego salieron tremendas cosas de este hombre. Entonces quizás se dieron
en eso se puedan dar cuenta, pues Él les está contando, esto me lo está diciendo Dios, Dios es real, Dios hace cosas, y qué hombre puede hacer traer semejantes plagas, o sea, tan grandes, tan contundentes. Pero es una pregunta, quizás una buena pregunta. Obviamente aumentaron en su respeto por el hombre a través de todo eso y le fue mejor como líder haberlo hecho. Muy bien. Cristian pregunta, ¿por qué Dios quiere destruir los falsos dioses egipcios? ¿Acaso los israelitas creían en ellos? Es una buena pregunta. Sí, yo creo que, o sea, en ese momento Dios se identifica con un pueblo porque un pueblo, pues, ellos no tenían un concepto que podría existir una nación, un pueblo, una agrupación de personas que podría existir sin una religión que los definiera, ¿sí? En nuestros tiempos somos seculares, la gente cree que puede existir sin esa definición religiosa. Tenemos países donde creemos en el pluralismo religioso, la libertad de religión lo manda. Pero ellos en ese momento yo creo que no creían que un pueblo podría existir sin tener una fuente de identidad en su religión. Entonces, si los egipcios triunfan sobre los israelitas, es como para ellos decir que pues son más fuertes sus dioses. Y Dios quiere mostrar que eso no es el caso, que por más pobres y miserables que sean los suyos, Él es más fuerte que los dioses de los demás, los derrota y demuestra su poder para que su pueblo vea su poder y su fe se fortalezca en su Dios. Carlos dice, en el texto me identifico más con el comportamiento de Faraón en relación a la terquedad y dureza de mi corazón. ¿Cómo podría darme esperanza en el texto mismo? Pues hacer lo que Faraón no hace, humillarse uno ante Dios es lo que uno debe hacer, no ser soberbio. Y, o sea, ¿cómo se sale de estas? Pues tiene que admitir que no tiene cómo salirse uno de esas, que tiene que hacer lo que Dios dice, que tiene que buscar amparo y socorro de Dios. Faraón debió decirle a Moisés, mira, tú eres un verdadero profeta de un Dios todopoderoso, ora por mí. ¿Qué puedo hacer para estar del lado de Dios? ¿Sí? Ayúdame. Dile a Dios que me ayude. Eso es lo que hay que buscar. La esperanza no está en nuestro corazón, está en Dios y buscamos la ayuda de Él. Listo, hermano. Muchas gracias. Esas son las preguntas. Gracias por la enseñanza muy apropiada, muy reflexiva. Nos lleva a pensar mucho de la realidad de lo que es Dios y lo que somos nosotros y cómo esas dos cosas convergen dentro de la soberanía de Dios, ¿no? Sí. Y cabe mencionar que vamos a llegar muy pronto al capítulo 12 y ese es donde está el Cordero de la Pascua. ¿Cómo se dice en español? Sí, La Pascua, Cordero de la Pascua. La Pascua. Y ahí estamos llegando a lo que representa Cristo, que es nuestra verdadera salvación, ¿verdad? Respondiendo a la última pregunta. Recordemos todo eso. Gracias por animarme, gracias por las preguntas y es un privilegio poder participar. Hermano, muchas gracias. Entonces, hermanos, para que estén muy pendientes, la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo. Que Dios los bendiga.